Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Qué rico saludarlos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un pastel de zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Tenemos un programa hoy día, esta temporada 2025, cargado para el cómic, para las historietas, pero lo más interesante, historietas con un sello local, con un sello de acá de la región del Bio Bio. Estamos con el ilustrador, diseñador Eladio Lagos, más conocido como Sobaco. Yayo Sobaco, ¿cómo estás? Bienvenido al pastel de zanahoria. Oye, Físico. sí, para mí esto es un hito, porque una vez participé en el programa, pero online. Fue en los tiempos pandémicos. En los tiempos pandémicos, pero ya estamos acá, presencial. Muchas gracias por la invitación. Y eso, la idea es hablar un poco de cómic penquista. Y vamos a hablar absolutamente de todo, porque tenemos tiempo para eso. Yo acá tengo muchos de los trabajos que ya hemos comentado con quienes nos siguen en el pastel de zanahoria. Justamente cuando tú estuviste con nosotros hablamos de esto, ¿cierto? Hablamos de Tralcahueño, hablamos un poco de tu acercamiento con el cómic, pero haznos un resumen, un repaso, porque tú te estás dedicando no solamente a crear historietas, ya vamos a hablar de Sobaco en particular, sino que también, y esto es algo muy bonito, que lo haces de la mano del municipio de Talcahuano, que es enseñar, que es entusiasmar, sobre todo a los más jóvenes, a atreverse a entrar en un mundo tan fascinante como el de las historietas. ¿Por qué existe, crees tú, este fenómeno en torno al cómic? Mira, yo creo básicamente por dos motivos. Primero, el cómic es un lenguaje súper transversal y súper familiar. Generalmente lo leen los niños, pero también hay muchos adultos que leen cómics y personas mayores también. De hecho, hay generaciones anteriores, por ejemplo, nuestros abuelos que prácticamente crecieron leyendo Topase, el Dr. Mortis. Topase, será político Topase, muy entretenido. Claro, entonces eso ha ido permaneciendo en el tiempo. Y hoy día, por ejemplo, los niños se sienten muy atraídos por el tema del manga. Entonces, por un lado, visualmente es muy llamativo, pero también las temáticas que abordan los cómics son súper potentes, porque tú puedes encontrar desde cómics de humor, pasando por historias dentro de un contexto histórico, o también drama, misterio. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es muy interesante para la gente. Y por otro lado también hay un tema como de identidad, porque si bien el cómic muchas veces nosotros, me sumo también, los lectores a veces leemos mucho personaje que viene de afuera. Por ejemplo, el manga viene de Japón, claro. El concepto del superhéroe viene de Estados Unidos, pero aún así hay como una necesidad de aterrizar eso a un tema local. Y ahí es donde también surgen muchos personajes, por ejemplo, Condorito, que es un personaje que tiene muchas características de acá, de Chile. Este mismo fenómeno en Argentina. Claro, de Mafalda. Aprovechando. Entonces, yo creo que eso también suma. Por eso, en su momento, nosotros con el taller de cómic, cuando estábamos viendo el tema para la publicación del primer libro, nos decidimos por Tralcahueño, porque obviamente es una figura importante para la comuna, es el cacique que inspiró el nombre de Talcahuano. Entonces, yo creo que por esos dos factores el cómic pega, sigue pegando. Yo creo que va a pegar por mucho tiempo más. Bueno, y también hay que sumar el fenómeno de las películas. Mira, te iba a decir eso, porque tanto el manga como el cómic, sobre todo el norteamericano, se pegó un salto en algún momento a la figura del superhéroe, ¿no? A la cinematografía. Y eso, muy por el contrario de lo que alguien pudo pensar, que era que moría el cómic con el personaje cinematográfico, como que agrandó el universo de los personajes. Claro, quizás desde cierta perspectiva quizás pudo haber saturado un poco. Claro. Pero eso jamás va a llevar a la desaparición, porque películas y seriales basados en cómics se vienen produciendo desde los años 30, los años 40. A veces esas seriales antiguas, por ejemplo, de Flash Gordon, de La Sombra, El Fantasma, en los años 70, por ejemplo, el Capitán Marvel,
la misma serie de Batman, La Mujer Maravilla, Maravilla, claro. las películas, por ejemplo, las series animadas de Superman de los años 40, que visualmente son pero una delicia, son pero espectaculares. Entonces uno podría pensar en aquella década, no, esto va a morir en el 45, no, en el 48 ya no va a dar más elástico. Y aún así, 60, 70 años después, se siguen haciendo producciones. Y lo otro es que son fenómenos que se van trasladando, porque, por ejemplo, ahora ya el tema está como posicionado en Japón, en Asia, en China, entonces también hay harta producción de animación en esos países, entonces finalmente son siglos, pero que finalmente siempre están alimentando al género del cómic. Entonces, sí, es como bien interesante el fenómeno. Eso sí, es un fenómeno. Y nosotros acá en Chile, bueno, tú mencionaste Topase, hemos tenido, está Condorito, hemos tenido cierto acercamiento al cómic muy desde la idiosincrasia, ¿no? Estoy pensando en estos dos ejemplos que tú señalaste. Mampato igual. ¿Qué otro cómic aquí chileno crees tú que podamos destacar, aparte de lo que ya mencionamos? Aparte de Sobaco, que ya vamos a hablar de eso. ¿Y por qué? No sé si ha sido difícil o todavía es un desafío generar este tipo de arte acá en nuestro país. Yo creo que no veo que sea difícil porque hoy en día están los medios. Ya. Por ejemplo, la tecnología está, el interés por parte de la gente también está, quizá el tema ya va a pasar por la voluntad del dibujante, que quizá va a depender de él lanzarse y atreverse con una publicación. Pero yo creo que la dificultad a primera vista radica en el hecho de que Chile no tiene un mercado que abarque una gran producción de cómics. Ya. O sea, por ejemplo, Chile tiene, no sé, 18, 19 millones de habitantes y hay que pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos esa cantidad hay que multiplicarlo por todo esto. Entonces quizás es por un tema netamente de números nomás. De demanda. Claro, que hay gente que consume en el fondo el cómic. Entonces yo creo que los proyectos, por ejemplo, Condorito, claro, uno lo ve mucho en kioscos, pero eso, por ejemplo, responde a que es una editorial extranjera la que la publica, entonces la distribución abarca también varios países. Quizás si Condorito fuese publicado netamente por una editorial chilena, quizás el tiraje podría ser menor, quizás no tendría tanta presencia en los kioscos. Pero yo creo que hay que adaptarse al medio nacional y porque hay publicaciones chilenas que tienen un nicho más de autor y son súper interesantes o súper potentes. Así que yo creo que por ahí quizás va el tema de esa incógnita que siempre se dice, porque oye, el cómic chileno, ¿qué es lo que le falta para dar el gran? Claro, porque hay material, como dices. Hay material y también la gente le gusta, pues. Igual En las redes sociales, ¿cómo es el mundo del cómic? Porque esto depende mucho del algoritmo de cada uno. Claro. Yo no soy consumidora de cómic, pero eso no significa... Y bueno, y por eso seguramente no está ni en mi algoritmo, que yo creo que es muy distinto al tuyo en ese sentido. Hay movimientos, hay grupos, hay como, no sé, estoy pensando como en programas especiales que comenten cómics y todo, seguidores. Sí, bueno, es que también el cómic no solamente se genera un nicho en términos como de esa interacción clásica de cómic-lector, ¿Ya? Sino que por parte del lector también se va generando todo un submundo de, por ejemplo, de youtubers que de pronto hacen reseñas de cómics, o hay comunidades que se forman, clubes de lectura, o el cosplay. El cosplay, personas que realizan contenidos. Hace poco vi que se estrenó un programa era un chico que iba a entrevistar a dibujantes de cómics chilenos, entonces lo iba a entrevistar a sus casas. Entonces eso también va generando productos, que con el tiempo también algunos se irán quedando en el camino, otros van a permanecer, pero son cosas que finalmente quedan en el tiempo. Y en internet hay mucho contenido, y también hay muchos dibujantes que están constantemente publicando gráficas
para redes sociales, incluso algunos se están atreviendo ya con animaciones, por ejemplo, en formato de GIF, pero lo importante es que esto se está expandiendo. Entonces eso es como lo entretenido que uno puede encontrar Y para además, todos los gustos. este es uno de los pocos temas, creo yo, que atraviesa a nivel generacional, ¿no? No es como que no, los más viejos son los que leen cómic, no, o sea, hay un enganche, el cómic tiene esa capacidad de enganchar a un hombre de 50, 60 años, sentarlo a conversar con un cabro de 15, de un personaje, de alguna historieta. Eso igual es bien bonito. Claro, porque eso también habla de que el legado de quienes aportaron al cómic en los años 50, 60, 70, hasta los 80, se traspasa. Por ejemplo, ahora se están publicando cómics de Barrabases, pero tienen una factura creada por dibujantes actuales. Y claro, de pronto tiene mucha influencia también como del manga en términos visuales. Pero en el fondo es necesario también refrescar publicaciones que son clásicas del cómic chileno y que quizás por el hecho de que no se esté generando material actual, puede que se diluya con el tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo Barrabase ahora es interesante porque está aplicando una gráfica con tecnología actual, pero con los personajes clásicos. Entonces, eso es como lo entretenido, porque igual es bonito que se vaya como actualizando también el formato. Porque ahí tú enganchas con las generaciones nuevas y les das algo distinto a quienes han seguido la historia siempre. Claro. ¿No? Entonces es bien interesante todo ese fenómeno. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia para ti de enseñar? Porque ahí también abriste un portal a que las futuras generaciones no solo quieran consumir cómics, sino que crear historias. Mira, la experiencia ha sido espectacular porque, claro, uno de pronto puede tener la intención de enseñar, pero si eso no tiene una respuesta, queda en nada. Y en mi caso, yo llevo 5 años haciendo un taller de cómic para la Municipalidad de Talcahuano, donde se ha ido formando una comunidad donde no solamente participan los niños, sino que también participan las familias. Y muchas veces son familias que a su vez crecieron leyendo cómics. Y como una forma también de estimular a los niños la lectura, la historieta, los inscriben en este taller de cómics. Y ha sido espectacular porque yo siento que eso va enriqueciendo la calidad del cómic regional. Porque hay mucha gente que, no sé, que entró en el 2020 teniendo 16, 17 años, que hoy ya pueden tener 23, 24 y que incluso algunos están estudiando ilustración, están planteando la inquietud de publicar, de hacer también historieta. Entonces eso a la larga suma y aporta a la región. De todas maneras. Entonces no, desde todo, desde donde uno lo ve ha sido como positiva la experiencia del taller. Y siempre publicar es otra cosa, porque uno puede ver esto en internet, igual es muy valioso porque se puede difundir, todo lo que quieran, pero publicar, tener como el libro físico es un plus. Oye, dime. Y lo otro también destacar algo importante, que es que el taller nace dentro de un contexto donde se llega a un consenso sobre la importancia de cuidar estos espacios, porque tanto la administración anterior como la administración actual de la Municipalidad de Talcahuano se han preocupado de cuidar el espacio. Y eso habla de que hay una conciencia de estimular estos espacios artísticos, de cuidar también el desarrollo del cómic regional. Entonces, son varios actores que han estado involucrados y que se toman esto en serio. Entonces, eso también es lo rescatable, que se tome en serio una iniciativa que tiene resultados concretos, como por ejemplo la publicación de estos libros, como dices tú, que de pronto los niños ven esto y dicen, entonces aquí está mi trabajo. Claro, y se puede, o sea, es real, se puede publicar, entonces es bien positivo la experiencia. Vamos a estar revisando imágenes, por supuesto, a lo largo del programa de estos artistas que se han sumado a los talleres de Eladio, y también vamos a hablar de
este loquillo que tengo por acá, pero nos vamos a separar unos minutos muy breves y regresamos con Sobaco en este pastel de zanahoria por Canal 9 Bio Bio Televisión. Vamos y volvemos. Es un día común y corriente en Concepción y en esta feria la gente recorre tranquilamente buscando comprar sus frutas y verduras. Primer acto, la feria. Así comienza este número que tengo acá de Sobaco, realizado por Eladio Lagos, que está con nosotros acá en el pastel de zanahoria. Yayo, ¿cómo nace Sobaco? Mira, Sobaco nace como un personaje ambientado en un principio en la década del 2000, porque cuando yo lo creé, yo estaba en el liceo. O sea, estamos hablando de hace Varios años. sí, 24 años atrás. Ya. Y en su momento el personaje reflejaba un poco las experiencias que yo vivía en ese tiempo y situaciones, pero después con el tiempo se fue transformando también en una, digamos, como una vitrina donde yo iba canalizando ciertas reflexiones sobre cosas que de pronto pensaba o opinaba. Y ahora que el personaje ya lleva harto tiempo publicado, la idea mía es hacer como un reboot, como se dice, y partir desde el número 1 contando el origen de Sobaco para aquellas personas que no conocen el cómic y para involucrarlas y también para sumarlas a este nuevo inicio, entre comillas. Entonces el personaje nace así, nace como en periodo de cuando dibujaba en clases. Es como, el director dice, es como el neopapelucho, ¿no? El Papelucho también tuvo como una especie de reboot. Y claro, uno ve que tiene ciertas diferencias, pero la esencia es la misma. Oye, y bueno, lo interesante de poder acercarnos a este personaje es que lo podemos encontrar en el kiosco, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es un logro porque... ¿Cuesta mucho eso? Mira, afortunadamente acá hay un sindicato de suplementeros que yo veo que están súper bien organizados y yo también aprovecho de saludar a los suplementeros de Concepción y también felicitarlos porque tienen un nivel de organización donde que eso permite que no sea difícil la distribución. El kiosco se encuentra o sea, el cómic se encuentra en los kioscos del centro de Concepción y eso es básicamente porque como los suplementeros se organizan, obviamente abarcan solo esta zona, pero la idea ojalá el día de mañana poder también ampliar el espectro, los lugares de distribución. Oye, hablemos un poco del contexto, ¿no? de Sobaco, como para que la gente se entusiasme o de repente tener más ideas de a quién poder regalárselo, ¿no? De repente hay alguien que, no sé, tiene un hijo, un sobrino, un hermano que es lector de cómic, a ver si engancha con Sobaco, ¿no? ¿Quién es Sobaco? Mira, obviamente el hecho de que sea un cómic también hace que sea transversal la lectura, o sea, yo creo que por lo menos desde los 10 años para arriba se puede leer, pero yo creo que el fuerte va como de personas de 14 para arriba porque tiene igual una estética más juvenil, entre comillas, y lo otro es que el cómic, la historieta está ambientada en Concepción. Sí. Entonces van a haber situaciones en las que nosotros nos vamos a encontrar con lugares de la ciudad y eso también va generando una identidad porque también la idea es poder generar como hito, visibilizar un cómic regional creado en Concepción en los kioscos de Concepo y quizás no tanto depender de esta cosa de esta distribución centralizada que siempre viene como de Santiago, sino que comenzar esto acá, po. Claro. Y priorizar también los lectores de acá de Concepción y pensado también para un público objetivo que lee cómics acá en la ciudad. Pero igual hay cosas que son geniales, pues estaba revisando acá el conflicto que tiene el protagonista con una espinilla. Me estaba riendo mucho porque te metes también un poco en aspectos que son psicológicos, ¿no? Como el adolescente conflictuado, o ya saliendo de la adolescencia con una espinilla que habla por sí sola, que ofende a la gente, o sea, lo perseguido que puede estar uno con una espinilla en la cara.
Eso, Bueno, eso está genial. la idea también es, por ejemplo, llevar al extremo situaciones que pueden ser cotidianas, pero yo siempre trato de llevarlo al extremo porque siento que de alguna forma llama la atención igual de las personas que no te dicen, oye, pero a ver, ¿de qué se trata esto? Oye, pero aquí hay una espinilla que está hablando y que más encima está tratando mal al personaje. Entonces, exagerar las cosas, como dice un colega, un amigo por ahí, dice, oye, pero esto es ridículo, pues dice, pero ¿cómo? Entonces esa es la idea, ¿De pues, qué se trata? de llevarlo a ese extremo, pues. Y lo otro es que esta revista también, en el proceso de dibujo, fui haciendo algunas consultas desde ciertas perspectivas técnicas, en términos de dibujo, a Alan Robinson, que de hecho él, bueno, para la gente que no lo conoce, Alan Robinson es un dibujante que vive acá en la zona, que trabaja para Marvel de Estados Unidos. Ah, perfecto. Ya. Entonces, él obviamente tiene una experiencia súper vasta, y la verdad es que es una persona súper cercana, muy buena onda, súper simpática, así que él siempre accedió. De pronto yo le decía, oye Alan, mira, ¿qué me aconsejas tú desde la perspectiva de lo que tú haces para Estados Unidos? ¿Estás bien encaminado? Entonces él me orientó también en algunos aspectos, así que igual le quiero agradecer a Alan por la buena voluntad. Alguien de pronto podría decir, no, mira, sabéis que veámoslo después, estoy súper ocupado, pero él siempre tuvo súper buena voluntad, así que tuvimos ahí una asesoría de primer nivel. De lujo, claro, porque el cómic es mucho más que la viñeta, ¿no? Aquí a mí me parece súper interesante cómo con el tiempo la misma viñeta ha ido cambiando y de repente tienes como páginas con la viñeta completa, Claro. o la misma viñeta como que rompe un poco con el espacio y con las otras, ¿no? Y con las otras viñetas que están Bueno, esa distribución de viñetas también fue pensada también como para llamar la atención de la gente que va leyendo el cómic. Responde a algo, po. Claro, y ahí también en el fondo es pensar en que el lector en algún momento, si empieza a leer el cómic, se va a encontrar con una lectura que empieza como a ser un poco lineal. Entonces ahí la idea es ir poniendo viñetas que vayan como rompiendo con esa línea que va agarrando la lectura. Y en tu proceso creativo, ¿qué va primero, el texto o el dibujo? Mira, ¿Qué te habla? Yo tengo un proceso como bien raro de hacer cómics, porque en realidad yo tengo una idea. Y esa idea trato de mantener esa estructura, esa es como una columna vertebral. Por ejemplo, acá el origen de Sobaco, entonces yo sé que el personaje se va a transformar en Sobaco con un hecho puntual. Ahora, ¿cómo lo voy a desarrollar? Eso es donde yo lo voy viendo en el proceso. Por ejemplo, yo voy boceteando y en el camino de pronto se me van ocurriendo los diálogos, las palabras. Entonces, claro, de pronto el proceso más clásico, entre comillas, es sentarse a escribir un guión, después hacer un storyboard, después empezar a dibujarlo, pero yo la verdad soy un poco más ansioso. Entonces yo tengo la idea principal y a medida que lo voy boceteando, voy sumando los diálogos, los textos. Y una vez que ya lo tengo ejecutado, bueno, después se tiene que diagramar, se tiene que diseñar, se tiene que editar, después hay que traspasar los textos. Entonces nada es como permanente, porque de pronto mientras estoy editando se me ocurre, no, esto lo voy a sacar. No, esta palabra no me gusta cómo suena, lo voy a eliminar. Y así, pues. Entonces no... O sea, lo importante es la idea inicial. En la idea, Eso claramente, pues ahí claro, empezar a construir. yo le puedo hacer 1000 revisiones y siempre va a haber un cambio hasta que ya siga así. Oye, y bueno, yo me imagino que vas a hacer un proceso de evaluación, de ver cómo le está yendo a Sobaco en los kioscos, que los invitamos inmediatamente a correr al kiosco que tengan más cercano en el centro de Concepción y adquirir una de estas, porque está súper entretenido y porque también después la idea es que vayan saliendo otros números, ¿cierto? Bueno, de hecho estoy trabajando en el número 2, ya lo tengo 97% listo. Ya, los textos están ok. Y la idea es poder distribuirlo pronto también. Yo estimo que en un mes. ¿Cuánto tiempo lleva ya Sobaco en los kioscos? Lleva un mes. Buena. Un mes. Y la idea es empezar de a poquito, empezar a distribuir nuevos números. Así que depende de la gente. O sea, si lo siguen viendo en los kioscos,
eso va a ser porque la gente lo respondió. Así que quiero igual aprovechar de invitar a que la gente vaya a comprar el cómic, porque es un cómic de Conce, es un cómic creado acá y ambientado aquí en la zona. Así Oye, me distrajo esto. que no nos alcanzó para hacer un código de barra, así que ¿Y qué me sincroniza aquí? Aquí lo pongo. Dibuja aquí tu código de barra. sí, para que la gente se sienta con la libertad de dibujar su propio código. Excelente. Oye, Eladio, te quiero dar las gracias por esta conversación, por tu buen humor, la voluntad también de venir acá al Pastel de Zanahoria y por este hermoso trabajo que estás realizando, no solamente con Sobaco, sino que con los talleres en el municipio de Talcahuano. Gracias por venir y mucho éxito. Vamos a estar esperando el número 2. No, gracias a ti por la invitación y de pronto si la gente quiere seguir el cómic en Instagram, Eso, por lo favor. haga como Sobaco con Z y con K, Sobaco Comics. Sobaco Comic, ya. Nos sigan ahí en Instagram. Va a estar aquí abajo de todas maneras todas las redes sociales ahí del Yayo para que lo puedan seguir. Muchas gracias por venir al Pastel de Zanahoria y gracias a ustedes también por compartir con nosotros en este Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9, Bio Televisión. Nos vemos. Chao, chao. Canal 9 Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.